La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Damos gracias una vez más a Dios por permitirnos la oportunidad de seguir escuchando su palabra, de tener nuestros oídos para poder seguir escuchando su palabra, de tener la fuerza para seguir en pie de lucha, y que Él nos ha permitido en su misericordia poder continuar adelante en este camino. Vamos a pedir la dirección de Dios como siempre lo hacemos, primeramente para que sea Él quien nos guíe en esta tarde y a través de su Santo Espíritu podamos comprender los misterios de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, una vez más estar presentes, estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos corrijas, Señor, que nos endereces, que nos enseñas, que nos guíes, porque lo necesitamos y a diario, Padre. No podemos estar sin tu corrección, sin tu dirección y sin tu guía en este camino, Señor. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu redargullas nuestros corazones, nuestras vidas, para que podamos ser diferentes, moldeados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Dejamos todo en tus manos, dándote toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a las Escrituras en Santiago, capítulo 4, versículo 10. Y dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y el tema en esta tarde titula Humillación y obediencia. Este mensaje, hermanos, que yo quiero hablar en esta tarde, de alguna manera es una continuación del mensaje del cual hablábamos la semana pasada. Y brevemente quiero dar un bosquejo de qué fue lo que hablamos. Básicamente hablábamos del yo y hablábamos de que el mundo exalta constantemente al yo, a tal punto de que el hombre de alguna manera se ha convertido en un tipo de Dios en la tierra. Y decíamos que para el cristiano esto es como una piedra en el zapato, porque esto es algo que no le permite crecer en la vida cristiana, ni le permite vivir en la plenitud de la que ofrece Jesús para aquellas personas que deciden seguirlo. ¿Por qué lo decíamos? Porque el yo hace demasiado fuerte al cristiano para que pueda someterse a la Escritura y sentir la necesidad del Espíritu Santo para vivir una vida diferente, lo que llamamos nosotros una vida en santidad. Y es muy incómodo hablar de esto porque es algo que habita en nosotros. O sea, es incómodo que eso habite en nuestra naturaleza como seres humanos. Es algo que podríamos decir que es natural e inherente para cualquier hombre. La diferencia radica en aquel que verdaderamente lo ha crucificado de un todo y por todo. El yo es esa parte de nosotros que obedece a los deseos y las pretensiones de nuestro ego. Y en ese ego que se mueve el yo, se cree demasiado fuerte. Y tristemente, lo que sucede al final es que ese yo termina cediendo a todos los deseos de la carne. Termina arrodillándose frente a los deseos de la carne, por alguna manera decirlo, y sabemos que la carne, según la Escritura, según lo menciona, es débil. Finalmente decíamos que el yo es un fracaso garantizado para un cristiano. Actuar, vivir según el yo para un cristiano es un fracaso garantizado, mientras que no lo hayamos crucificado.
hablábamos de la frase cuando soy débil, entonces soy fuerte, cual la menciona Pablo, la recalca de manera muy contundente en las escrituras. Y con todo esto quiero que notemos algo muy importante el día de hoy, que nos va a permitir complementar el tema de la semana pasada y aclarar cosas que de pronto pueden quedar de alguna manera como en el aire, algunas preguntas. Muchos podrán pensar o podrán decir, bueno, está bien, yo debo de crucificar el yo debo reconocer mi debilidad para poder ser fuerte. Hasta ahí todo es bastante claro. Nosotros debemos renunciar a nuestra autoconfianza, a nuestros deseos y a nuestra fuerza, porque eso no nos va a servir de nada y Dios no va, el Espíritu Santo no va a intervenir en la vida de una persona que se cree demasiado fuerte y actúa según su fuerza y según su yo. La pregunta a partir de aquí es, bueno, ¿y cómo puedo ser fuerte? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo llegar a ser fuerte, pero según dice la Biblia, espiritualmente? Yo decido renunciar a todas esas cosas que me hacían pensar que yo podía lograrlo solo, que finalmente en la vida espiritual lo que me estaba causando ese yo era pasar, como habíamos dicho, de fracaso en fracaso y no podía ser una persona diferente. Yo decido renunciar al yo y después de yo renunciar al yo, ¿qué sigue? Después de que yo renuncio al yo reconozco mi debilidad, qué es lo que sigue a partir de ahí. Y con esto quiero que volvamos al pasaje con el que comenzamos este mensaje. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bajo este contexto inmediato, hermanos, del capítulo 4 de Santiago, se está hablando, si usted mira unos versos más arriba, de la amistad con el mundo. Se está hablando del pecado y se está hablando de una vida que no agrada a Dios. Encajemos esa situación con el yo. ¿Por qué? Digo esto porque el yo es ese que busca la autocomplacencia o aún llega a pensar que puede soportar la tentación en sus propias fuerzas. Pero vuelvo y repito, siempre cede al pecado, porque finalmente la carne es la que gobierna la vida de esa persona. Entonces la pregunta es, ¿cómo se soluciona ese dilema? Y aquí en Santiago, el autor de Santiago nos da la ruta, nos da el camino para que podamos saber cómo solucionamos ese dilema. Y está en la frase, humillaos delante del Señor. La palabra humillarse tiene una relación estrecha con la palabra humildad. El yo ha sido dejado a un lado, se ha renunciado a una vida de pecado, de autosuficiencia, de autocomplacencia y aún, hermanos, cuando tenemos esta actitud, ya lo habíamos dicho, tenemos una actitud de rechazo por el Espíritu Santo. Aquí sucede completamente lo contrario. Aquí cuando se renuncia al yo, se reconoce la incapacidad de lograrlo solo, se reconoce la necesidad profunda del Espíritu Santo para que una persona pueda vivir una vida correcta para Dios según es su perfecta voluntad. El primer paso vital de una persona que viene a los pies de Jesús es reconocer su condición, humillarse. Si usted se fija, para que una persona pueda entender la necesidad de un Salvador, pueda ver en su vida la necesidad de un Salvador, primero tiene que reconocer su condición. Las personas tienen que darse cuenta, las personas en el mundo tienen que darse cuenta su condición delante de Dios. Cuando una persona en el mundo se da cuenta de que es pecador, que está apartado de Dios y que necesita un Salvador, es cuando realmente la persona se humilla y pide socorro.
Ahí es cuando esa persona reconoce que necesita a Jesús, que necesita un Salvador. Pasa exactamente con esta situación de la cual estamos hablando, hermanos. El cristiano que reconoce que su yo le ha estorbado por mucho tiempo y que ha pretendido de alguna manera vivir una vida espiritualmente santa por sus propios medios, reconoce que sus pasos no pueden ser correctos y no van a ser correctos si el Espíritu Santo no es realmente su guía. Para eso quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miremos el ejemplo de Jesucristo. Él no vino solo a esta tierra como hombre dejando su condición en el cielo, sino que si usted analiza este pasaje a la luz de lo que fue Jesucristo en la tierra, aun siendo el mismo Dios, Él se humilló para hacerse obediente. Y esa obediencia que tuvo Jesús es la parte de la obra del Espíritu en nosotros, hermanos. Él dejó a un lado su voluntad para hacer la voluntad de Dios y lo recarga todo el tiempo en, en cada uno de, de los evangelios. Cuando hablamos de Mateo, cuando hablamos de Marcos, cuando hablamos de Lucas, usted puede darse cuenta que en cada uno Él siempre está recalcando que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Dónde hallamos nosotros la voluntad de Dios? La hallamos en la Escritura. ¿Y quién nos lleva a obedecer esa Escritura? El Espíritu Santo. O sea, más claro, la humillación es esa condición que reconoce la necesidad del Espíritu. Y el Espíritu y su voluntad la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ahora, luego de que una persona se humilla delante del Señor, como lo dice Santiago, viene el sometimiento. ¿Y qué es el sometimiento? Nada más y nada menos que es aquello que nos lleva a nuestra vida, llevarla a la luz de las Escrituras, lo cual la palabra de Dios llama obediencia. O sea, el sometimiento es aquello que nos lleva literalmente a someter nuestra vida a la luz de lo que dicen las Escrituras. Recuerde, como dice el pasaje que acabamos de leer de Filipenses, Jesucristo se humilló haciéndose obediente. Salmos capítulo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Una persona que se ha humillado ora de esta manera, hermanos. Ese es el deseo que hay en su corazón, ese es el anhelo que está en el corazón de esa persona. Esa es la persona que le pide a Dios que por favor, en todo, sea Él quien nos guíe, quien le guíe a hacer su voluntad. Y si el salmista llegó a entenderlo, nosotros podemos también, hermanos. No sé si de pronto usted ha llegado a experimentar cuando en su vida, por algunos momentos, usted hace las cosas a su manera. Nos damos cuenta tarde o temprano, hermanos, de que terminamos fracasando, terminamos sintiendo el vacío de que estamos actuando en nuestras propias fuerzas y estamos satisfaciendo nuestros propios deseos. Esto es porque aquellos donde el Espíritu Santo mora, o sea, los cristianos verdaderos, pueden experimentar momentos en la vida en la cual hacemos cosas sin la guía y dirección de Dios. A todos nos ha pasado. Todos hemos cometido errores porque seguimos siendo seres humanos y actuando en nuestra propia voluntad humana.
y eso indudablemente nos lleva a cometer errores. Nos pueden doler y nos pueden causar problemas. Por eso es que es tan importante y recalcamos tanto el hecho de que debemos crucificar el yo, el hecho de dejar de lado nuestros propios deseos, equivocados hermanos, porque somos seres humanos. Eso nos lleva a detenernos a pensar un momento y decir, bueno, en realidad ya no vivo yo, Pablo lo dijo, Cristo vive en mí. Entonces, por lo tanto, yo debo entender dos cosas muy importantes. La primera, yo ya no satisfago los deseos de mi carne. Esa es una actitud que a mí me va a llevar a rechazar todo aquello que represente el pecado en mi vida, sea cual sea, porque evidentemente vamos a entender, vamos a comprender en nosotros de que todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Y si va en contra de la voluntad de Dios, es porque va en contra de quien en realidad dirige mi vida, de quien en realidad me muestra el camino todos los días, como lo dijo el salmista. Y el segundo punto es que yo ya crucifiqué el yo ya crucifiqué mis deseos, mis anhelos o lo que sea. Están puestos en las manos de Dios. Claro, no debemos confundir esto con los anhelos que podemos tener humanamente que no están mal, hermanos, o con los sueños. No, no estoy queriendo hablar de esto, sino que estoy hablando y hemos sido muy claros al decir que el yo son todos esos deseos egoístas que van en contra de la voluntad de Dios. Son todas esas frases de que yo soy capaz, de que yo puedo solo, de que yo lo puedo lograr, hermanos, y de que finalmente el yo, y eso es algo que también hemos repetido mucho, el yo finalmente lo que hace es someterse a la carne todo el tiempo, y la carne es débil y la carne no se puede someter a la voluntad de Dios. La carne debe, el yo debe ser crucificado para que gobierne el Espíritu Santo y por lo tanto como que el que gobierna es el Espíritu Santo, ya no vivimos en los deseos de la carne, sino en los deseos del Espíritu. Y como ya ese yo quedó crucificado, entonces todo está en las manos de Dios y por encima de la voluntad de Dios no va a haber nada ni nadie. Lo que Dios quiera hacer conmigo está bien. Yo solo tengo que preocuparme como ser humano, como cristiano, de obedecerle y de serle fiel todo el tiempo. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La manera en que estamos cerca de Dios, en que nosotros entendemos cómo acercarnos a Dios, es por medio de la escritura, o sea, por medio del sometimiento, por medio de la obediencia. Y para que nosotros lleguemos a la obediencia, nosotros tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo vamos a poder obedecer algo que no conocemos? Pasa en el mundo cuando hay muchas leyes que de pronto ignoramos, hay muchas cosas que de pronto ignoramos. De pronto pueden haber, cuando hablamos de normas de tránsito, que personas ignoran, conductores ignoran. ¿Y por qué no las pueden obedecer? Porque las ignoran. Y muchas veces fallan en esas leyes. ¿Por qué? Porque las ignoran. Pasa igual con la palabra de Dios. Nosotros no podemos obedecer aquello que no conocemos. Por eso debemos de preocuparnos por conocer para poder obedecer y saber cuál es esa su voluntad y para poder estar cerca de Él. Y por eso debemos remitirnos todo el tiempo a las Escrituras. Necesitamos poner en práctica nuestra vida espiritual. Si usted se fija, los grandes hombres de Dios de la palabra fueron personas teóricas y prácticas. Con esto lo que quiero decir era que eran hombres que conocían a Dios, lo que podríamos llamar teoría, ¿cierto? Pero como lo conocían, temían y obedecían sus mandatos. Eso es lo que llamamos la parte práctica. Eran personas tanto teóricas como prácticas espiritualmente hablando. Así es que debemos de ser cada uno de nosotros, hermanos. Y como primer paso,
Vuelvo y repito, y somos insistentes, debemos de dejar a un lado nuestra voluntad, debemos de crucificar el yo de un todo y por todo. Debemos reconocer nuestra debilidad. Somos débiles sin Dios, sin el Espíritu Santo. Y allí es donde comenzamos a ser fuertes y ahí es donde empieza ese proceso del que hemos estado hablando. Nos humillamos y ahí establecemos una correcta relación con el Espíritu Santo para que vivamos vidas diferentes. Lucas capítulo 9 versículo 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, prescindir de nuestros deseos, de la insaciabilidad de la carne del ser humano, porque no hay nada bueno en el ser humano, hermanos, y todo aquello que es mundano, y caminar, comenzar a andar siguiendo los pasos de Jesús para parecernos cada día más a Él. Y quiero ir concluyendo, hermanos, que podamos meditar en estos dos programas que hemos dado para que ese mensaje nos sea lo suficientemente claro y podamos entender que peligrosamente podemos estar dentro de la iglesia, podemos vivir una vida cristiana, complaciendo y viviendo para el yo, con una vida de pecado y con una vida que es desagradable para Dios. Podemos estar fracasando continuamente en la vida espiritual y diciendo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y el problema está en que no hemos crucificado el yo, no nos hemos hecho a un lado para que Cristo gobierne nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Indudablemente ningún cristiano desea vivir en el fracaso de la vida espiritual, pero hoy muchos están pasando esa situación por no crucificar el yo, hermanos. Entonces, yo espero que este mensaje nos haya servido, que este mensaje nos lleve a meditar, nos lleve a reflexionar, hermanos, sobre nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Dios, nuestro andar con Dios, y que podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, que nos hagamos a un lado para que Cristo sea quien gobierne nuestra vida. Vuelvo y repito, que crucifiquemos el yo, nos humillemos para que podamos ser exaltados por Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor, de entender, de comprender tu palabra y de poderla vivir como a ti te agrada, Señor. Te damos gracias, Señor, por las oportunidades que nos regalas a diario. Te doy gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje, que está presente escuchando este mensaje, Señor. Te pido que las bendigas, que las ayudes, que las guardes, Señor, y que sea tu palabra siendo la obra milagrosa en cada uno de nosotros, cambiándonos y transformándonos cada día para que vivamos según sea tu perfecta voluntad, Señor. Te bendigo y te alabo y te doy toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.